El maestro dijo a sus discípulos una parábola. Se parece el reino de los cielos a 10 doncellas que tomaron sus lámparas, salieron a esperar al esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite. En cambio, las sensatas llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versos 1 al 13. Los necios y los sensatos se mueven en el reino de Dios. ¿Quién llega al reino de Dios y quién está preparado para el juicio final? Notas amables a la palabra de Dios. Viernes 30 de agosto, año 2019. La Sagrada Escritura nos permite pensar en la posibilidad del reino de Dios, en la posibilidad del juicio final, en la posibilidad del momento llegado, hasta donde cada uno de nosotros estamos preparados para entrar en el mundo de Dios definitivamente. Aparece una parábola en la Santa Biblia donde el mismo Maestro dice que es la parábola de 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar el esposo. Y las 10 doncellas representan a todas las personas que circulan en el mundo, cada uno de acuerdo con su propia lámpara y con su propia luz. El Papa Francisco, comentando el tema, en el mes de junio del año 2016, en Casa Santa Marta, el Papa advertía que cada persona se mueve con su propia luz y cada persona defiende su propia luz. Y si cada persona se dedicara a sostener esa luz con la oración, con las obras de caridad y se dejara guiar por el Espíritu de Dios y no tanto por la necedad del razonamiento, estaría preparada para encontrarse con Dios. Existen 2 grupos en la sociedad de personas frente a los asuntos de Dios o frente a los asuntos de relación con los demás, también frente a los asuntos familiares o también los asuntos profesionales. Hay 2 palabras que comienzan a correr en la vida de las personas. Una palabra que hace tanto bien a una persona y otra palabra que puede dañar tanto la vida de un ser humano, arruinarla propiamente, retrasarla y causarle mal a los demás. Depende de la opción de cada persona. El ejemplo viene a bien de la parábola de las 10 doncellas, para ponernos a pensar si somos personas sensatas o somos personas necias. Si cada día avanzamos más siendo más necios o si tenemos al menos la esperanza de llegar algún día a ser personas sensatas. La sensatez es lo que recomienda la Santa Biblia y la sensatez es el camino a seguir. La sensatez está representada en aquellas doncellas que prepararon sus lámparas y salieron a esperar al esposo y llevaron también su aceite preparándose para cualquier cosa que pueda suceder. Esa es la actitud de una persona sensata. La palabra sensatez es una palabra que desde su definición etimológica aparece en la lengua latina y es el resultado de sumar 2 vocablos, sensatus, que es la persona dotada de buen juicio, y también un sufijo latino que es el sufijo es, que es equivalente a cualidad. Juntando las 2 palabras sensatez, entonces tendríamos una persona muy buen dotada de buen juicio que se deja aconsejar, y una de las mayores cualidades de esa persona es ser sensato. La sensatez es la cualidad de una persona prudente, de una persona
de buen juicio, de una persona que sabe escuchar a los demás, de una persona que se toma todo el tiempo para meditar y pensar sus cosas, de alguien que no es acelerado, que no toma decisiones de un momento para el otro. La sensatez, por lo tanto, es una cualidad, es una virtud, es una madurez en la personalidad que viene como asociada a la cordura, al entendimiento, al raciocinio y a la prudencia del ser humano. Así la encuentra uno en la Santa Biblia. Y cuando uno recorre la Santa Biblia, va a encontrar cantidades de casos y llamados de atención de Dios a las personas que son insensatas, que son necias, que son tercas y que no se dejan aconsejar de los demás. A lo largo de la Biblia, los profetas llamaron la atención sobre las personas necias y tercas que no quieren entender el camino correcto y el buen juicio de las cosas de Dios. San Pablo escribe una carta a los romanos y en el capítulo 1 de esa carta, a partir del verso 20, va a ser toda una exposición larguísima, muy buena y muy profunda acerca de las personas necias que se jactan de ser sabios y se vuelven estúpidos, dice San Pablo. Una persona necia se jacta de ser sabio y la persona se vuelve estúpida. Cambia la gloria de Dios por una representación de hombre incorruptible. Los hombres, abandonando sus cosas, se entregan al pecado, dice San Pablo. Detractores, enemigos de Dios, altaneros, fanfarrones, lo llama San Pablo, ingeniosos para el mal, rebeldes, insensatos, desleales, desamorados y despiadados, dice San Pablo, definiendo las personas que no logran la sensatez, esa cualidad y esa virtud que deberíamos pedirle tanto a Dios para siempre tomar la decisión del buen camino, para ser muy maduros en nuestra manera de pensar y de ver la vida, para entender la vida desde la gracia y la sabiduría que viene de Dios. Y aparece el segundo grupo de personas en la sociedad que se llaman los necios. Y ese es un vocablo también latino, necios, que traducido al castellano se califica a la persona que no tiene conocimiento de aquello que debería o podría saber. No lo quiere tener, o es terco también. Es la persona porfiada, obstinada en sus dichos y en sus acciones. Es una persona testaruda, persiste en el error. El necio no tiene la intención de observar o analizar las consecuencias de lo que hace y de lo que dice. Tampoco reflexiona sobre cómo la realidad incide en sus planes y en sus decisiones. El libro de los Proverbios en la Santa Biblia va a mostrar el panorama de la persona necia. Y la persona necia cree que lo que hace está bien, dice la Biblia. Pero el sabio escucha los consejos de Dios. La persona prudente escucha más bien a Dios. Y el necio cree que él se las sabe todas. Dice el libro de los Proverbios en ese capítulo 12 a partir del verso 15. El necio se enfurece fácilmente, pero el prudente se mantiene sereno cuando lo insultan. El testigo honesto dice la verdad, pero el falso dice las mentiras. Hay quienes hieren con sus palabras, pero las palabras del sabio traen alivio. Los labios que dicen la verdad permanecen para siempre, pero la lengua mentirosa del necio dura solo un momento. El libro de la sabiduría propone el temor del Señor es el principio de los sabios, pero los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Buena lección para el día de hoy de los necios, de los sensatos, de los insensatos. ¿En qué grupo estaremos nosotros? ¿O qué le pedimos a Dios que nos dé la gracia de ser personas prudentes, de buen juicio, personas sensatas, que escuchemos primero a Dios y después a los hombres?